Dios a través de su palabra nos hace un llamado a regocijarnos todo el tiempo. En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, la Biblia nos cuenta la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. De esta historia aprendemos dos cosas. La primera lección que aprendemos es la forma en la que enfrentamos los problemas define el resultado. Un pequeño ajuste en nuestra forma de enfrentar las situaciones negativas que vienen a nuestra vida hacen la diferencia. Y la segunda es que en medio de los problemas nunca debemos de dejar de bendecir, adorar y alabar a Dios. En medio de la alabanza se mueve el Espíritu Santo y se activan los milagros y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesucristo. Habían sido maltratados, golpeados y posiblemente habían sido torturados. Sin embargo, su actitud siempre fue de adoración, de alabanza y agradecimiento a Dios a pesar de la circunstancia negativa que estaban viviendo. Dice la palabra de Dios que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza a Dios, cuando de repente sobrevino un terremoto y sacudía los cimientos de la cárcel. Las rejas se abrieron y las cadenas se soltaron. Todos los presos quedaron libres en ese momento gracias a los himnos de alabanza que cantaban Pablo y Silas. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo apóstol escribe lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fíjense cómo Pablo enfatiza dos veces la palabra regocijarse, la palabra alegrarse. Es importante que aprendamos a desarrollar ese fruto que Dios ha puesto en nuestro corazón que se llama gozo. Cuando recibimos a Jesús y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, fuimos salvos. Ahora somos nuevas criaturas, somos seres vivificados, capaces de desarrollar los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Tienes que aprender a activar el gozo que hay en tu corazón. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo hago eso? Pablo y Silas lo activaron a través de la alabanza, a través de una actitud de adoración y agradecimiento a Dios a pesar de la circunstancia negativa. Yo sé que eso no es nada fácil porque tiene que ver con morir a nuestros deseos egoístas, porque tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios. Pablo y Silas sabían que servían a un Dios poderoso, pero también estaban conscientes que tenían que aceptar la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la situación que estás viviendo, es importante que tu actitud siempre sea de alabanza y adoración a Dios. No importa que estés pasando por una situación difícil, por el valle de sombra y de muerte, es importante siempre alabar y bendecir a Dios, porque esto te permitirá traer gozo a tu corazón y a tener paz en medio de la tormenta. Probablemente en la mente de Pablo y Silas pensaban que Dios no los iba a liberar, a pesar de que ellos tenían fe y reconocían que Dios era suficientemente poderoso para librarlos de la cárcel. Sin embargo, ellos estaban conscientes de que al morir ellos iban a un lugar mucho mejor. De hecho, Pablo hizo famosa una frase que es icónica dentro del cristianismo: ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos.
Cuando eres consciente de eso, es bien difícil que tu paz, que tu gozo se disipe. Es bien difícil que no vivas en paz en medio de las tormentas, sabiendo que al morir tú tienes una recompensa mucho mayor, mucho mejor de la que te puede dar esta vida. Con esto no estoy diciendo que es pecado sentirse triste, angustiado, o si estás pasando por un proceso de tristeza profunda o depresión. No quiero señalarte y decirte de que no eres cristiano o de que no tienes el Espíritu Santo. Mi intención es que aprendas a activar el gozo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando la tristeza venga, cuando el desánimo venga, cuando el problema venga, tú aprendas a ir a los pies de la cruz con una actitud de adoración y alabanza. Y el Espíritu Santo te va a consolar y te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ok, mis estimados, vamos a dejar el video hasta acá. Pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Bendiciones.